Los CDC están trabajando para ayudar a mantenerlos, a usted y a su comunidad, a salvo de la amenaza del nuevo coronavirus. Tome las siguientes medidas cotidianas para ayudar a evitar la propagación de todos los virus. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Cúbrese la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable. Luego bote el pañuelo y lávese las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Limpie y desinfecte los objetos o las superficies que se tocan frecuentemente, como los controles remotos y las manijas de las puertas. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Quédese en casa si está enfermo. Llame a su médico si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar. Para obtener más consejos, visite cdc.gov/Spanish. Según el Diccionario General de la Lengua Española Vox, apreciar se describe o se define como percibir a través de los sentidos una cosa o su tamaño, forma o intensidad. Apreciar es la valoración que se hace de una persona o de una cosa por su calidad o mérito. En el ritmo agitado de la vida que vivimos hoy, muchas veces perdemos la oportunidad de apreciar las cosas más importantes de la vida, de valorarlas, de reconocerlas. Damos por sentado cosas como la libertad, el amor, la amistad, la familia, la alegría. Y muy pocas veces nos sentamos a ver lo afortunado y privilegiado que somos. Hay un dicho popular que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso suele pasar porque generalmente pocas veces nos detenemos para apreciar y valorar aquello que tenemos. ¿Qué tal si en esta mañana haces un alto y sacas un tiempo para apreciar, para reconocer, para valorar aquello que sí tienes? No para buscar lo que te falta, sino para pensar y meditar y apreciar aquello que sí tienes, para mirar lo afortunado que has sido al tenerlo. Estoy seguro que te sorprenderás y que de hecho vas a vivir mucho más feliz y agradecido. Hoy continuamos con la serie de mensajes basada en la epístola de Primera de Juan. La porción que nos corresponde en este día se encuentra en Primera de Juan 3, versículo 1. En esa misma sección, en ese mismo verso, Juan nos hace un llamado precisamente a eso, a apreciar, a reconocer, a valorar la bendición más grande que cualquier ser humano puede hallar. Le invito a que vaya conmigo al texto. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, nos dicen las Escrituras. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no lo conoce, porque no le conoció a él. Mirad, comienza diciendo el apóstol Juan. Nos hace un llamado a mirar. La Nueva Versión Internacional dice, fíjense. Es un llamado a apreciar. Juan, a través de este llamado, nos está diciendo que él desea que prestemos atención, que nos demos cuenta, que estemos conscientes, que nos detengamos por un momento a observar, a pensar, a analizar y saber sobre el gran amor de Dios para con nosotros. Mirad cuál amor, dice Juan. La palabra griega que se utiliza aquí, la palabra potapos, que se traduce como cuál o cuán grande o qué clase de o qué tipo de, aparece solamente 6 veces en el Nuevo Testamento y en ellas implica asombro y admiración. Es decir, Juan nos hace una invitación a contemplar con asombro la grandeza del amor de Dios. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ir por la carretera 52
Luego de que pasas Calle y empiezas a bajar, acercándote a Salinas, y puedes ver allá en el fondo ese paisaje hermoso y se ve el mar allá en el fondo y si cuando el momento que pasa está cerca de un atardecer y puedes ver los colores en el cielo y el reflejo en el mar. Y cuando te ocurre eso, si vas con alguien acompañado, tienes que como que reducir la velocidad y llamar a la atención del que está al lado tuyo y decirle, mira, mira, para que observe la belleza que hay enfrente de ustedes. O tal vez si vas por el norte, por el otro lado de la isla, por Quebradilla, llegando a Oaxaca, acercándote a Oaxaca, precisamente también en una bajada donde se ve la bandera de Puerto Rico y en el fondo allá ese paisaje hermoso del mar también y la costa. Y haces lo mismo, tienes que llamar al que está a tu lado y decirle, mira, observa. Es más, estoy seguro que muchos de ustedes han reducido la velocidad y de hecho se han movido y se han parado o en el paseo o en el área del mirador que está ahí precisamente para poder contemplar detenidamente la hermosura, la belleza del paisaje. Eso es lo que nos está invitando Juan, a detenernos para contemplar con asombro la grandeza del amor divino. El ministro y poeta escocés Horacio Gunnar, hablando de la grandeza y belleza del amor de Dios, escribió las siguientes palabras. Oh amor de Dios, su inmensidad. El mundo no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Mirad cuál amor, nos dice Juan. Toma un momento hoy, haz un alto, detente para meditar en el amor de Dios. Y Juan continúa diciéndonos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Con esto Juan nos describe la procedencia de este amor asombroso. Y hay varias cosas importantes que decir aquí. Primero, Juan está plasmando una de las doctrinas fundamentales que él continúa luego desarrollando en la epístola. Juan nos presenta que una de las características de Dios es nada más y nada menos que el amor. Y esto es bien importante. Es importante sobre todo cuando tú y yo nos acercamos a Dios. Es importante que en ese acercamiento lo hagamos conscientes de que nos acercamos a alguien que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Sobre todo cuando tú y yo nos acercamos a su palabra, a sus mandamientos, a sus preceptos. Debemos acercarnos a ellos y recibirlos como aquellos que vienen de alguien que nos ama, como que los está dando y proveyendo alguien que quiere lo mejor para nosotros, que se preocupa por nosotros, que desea lo mejor para nosotros, que es como un padre amoroso que cuida de sus hijos. Y es precisamente el otro punto importante que Juan presenta aquí. Él presenta a Dios como Padre. Él nos está diciendo que este amor proviene del Padre. Esto nos debe llevar a pensar por lo menos en dos cosas. Uno, en que Dios, como Padre, hace todo lo que un buen padre haría por sus hijos. Proveer de nuestras necesidades diarias, darnos protección y darnos guía. Y Dios hace eso por sus hijos. Por eso insisto en que debe ser la forma en que debemos acercarnos a Dios, pensando y viéndolo a Él como ese padre, ese buen padre que tiene cuidado de sus hijos. Esto también nos muestra la forma en que Juan entiende la relación que hay entre Dios y el creyente. Juan está utilizando aquí términos de familia para describir esta relación, lo cual nos lleva a una verdad fundamental del cristianismo. El cristianismo es una familia. Somos parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo esto está preparando el escenario para el gran mensaje que Juan quiere traernos.
para aquello que realmente Él quiere que nosotros apreciemos, que observemos y miremos detenidamente, que no es nada más y nada menos que aquello en lo que consiste este amor del cual Él habla. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El comentario expositivo, el conocimiento bíblico dice sobre este pasaje, sobre esta parte, sobre esta palabra llamados. Dice, desde la perspectiva bíblica, llamados indica la esencia de lo que uno es. Y Juan nos está haciendo el llamado a mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan nos está diciendo que miremos, que captemos con asombro ese maravilloso amor de Dios por nosotros. Ese amor manifestado en Jesucristo de que somos hijos de Dios. Y este es el momento, amado, para tú detenerte en el paseo, bajarte del carro y contemplar la hermosura de lo que la palabra nos está diciendo. Tú y yo somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio, tenemos la bendición de poder ser hijos de Dios. Y es importante poder ver y contemplar y darnos cuenta que ser hijos de Dios es el resultado de una acción de amor del Padre. Él ha dado ese amor. Dos cosas importantes sobre esa acción de amor. La primera es Él, el que ha dado ese amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, lo cual nos lleva y nos recuerda las palabras también escritas por Juan en su epístola, en Juan 3:16, cuando nos dice, porque de tal manera, igualmente diciendo, mirad cuál amor, porque de tal manera, este amor tan grande que ha tenido Dios por el mundo, porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto, Juan nos deja saber que la entrega de Cristo Jesús por nosotros es la manifestación del amor divino, la manifestación del amor de Dios por ti y por mí. Dios Padre da al Hijo para que tú y yo ahora podamos ser hijos. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuál amor, que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. La segunda acción de amor que podemos pensar acerca de Dios el Padre es que Él nos adoptó como sus hijos. Rara vez pensamos en esto, pero Gálatas 4, versos 4 y 5 nos dicen que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios dio a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se hizo hombre y lo dio para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que tú y yo recibiésemos la adopción de hijos. Dios realmente desea ser nuestro Padre y ha hecho todo lo que está a su alcance para que tú y yo podamos ser sus hijos. Él nos ofrece el perdón para poder establecer una relación con Él, pero también nos ofrece el privilegio de la adopción, de ser hechos sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No sé si usted ha podido ver las imágenes, tal vez en televisión, donde se muestra a un gran número de niños que han quedado huérfanos por causa de una guerra. Los presentan hacinados en campos de refugiados. Con suerte, algunos de esos niños recibirán alimento y vestido por algún tiempo, pero su futuro ciertamente es un futuro sombrío, sin padres que les cuiden.
Generalmente solo unos cuantos de ellos serán los afortunados de ser adoptados por una familia. Asimismo nos ha dejado el pecado en el mundo, como niños, como hijos sin un padre, hacinados en un campo de refugiados. Pero el Padre ha venido, se ha acercado para adoptarnos, para sacarnos del campo de refugiados y hacernos hijos con todo lo que eso implica y significa. Romanos 8:15 al 17 nos recuerda y nos dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amado, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Él está otorgándonos el perdón y proveyendo para que podamos ser sus hijos. Está en nosotros el creer. Todo aquel que creyere le dio potestad de ser hijos de Dios. Está en nosotros el creer, el recibir ese amor inmenso de parte de nuestro Dios. Y qué hermoso que en esta mañana podamos detenernos, aquellos que ya hemos tomado esa decisión, detenernos un momento en el pasado y mirar, contemplar, apreciar la hermosura del amor de Cristo por nosotros, lo que Él ha hecho, lo que el Padre ha hecho al entregar a su Hijo y mostrar su amor para con nosotros en darnos ese espíritu de adopción, para que tú y yo podamos hoy decir, mirad cuál amor nos ha dado, que podemos ser llamados hijos de Dios. Pero entonces aquí Juan parece hacer un cambio en sus palabras, aunque realmente lo que está haciendo es una aclaración. Y continúa la segunda parte del verso, diciendo, y leo desde el principio, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es precisamente por ese gran privilegio, esa gran bendición de ser hechos hijos de Dios. Precisamente por eso que Juan nos dice que el mundo no nos conoce. Y es interesante si uno piensa en esto, porque por un lado está Juan diciéndole a los creyentes que miren, que observen, que vean lo asombroso del amor de Dios, que los ha hecho hijos suyos, que lo reconozcan, que sepan lo que ellos son, que abran sus ojos y reconozcan bien ellos mismos, que reconozcan que son hijos de Dios, pero que lo hagan ellos y lo reconozcan, porque el mundo no lo va a reconocer. Está diciéndole entonces, no esperes que el mundo te reconozca como un hijo de Dios, porque no lo va a hacer. No esperes que una sociedad humana que se ha estructurado, que se organiza y funciona apartada de la voluntad de Dios, te reconozca como tal, como un hijo de Dios. Sería demasiado esperar que el mundo reconociera a los creyentes como lo que son. De hecho, la palabra nos dice lo contrario. La palabra nos dice que el mundo odia a los hijos de Dios. Más adelante en Primera de Juan, el capítulo 3, verso 13, el mismo Juan dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y nos aborrece porque de la misma forma aborreció también a Cristo. El mundo odiaba a Jesús. En Juan capítulo 15, versos 18 al 22, Jesús hablando con sus discípulos, les dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es
mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, dijo Jesús. Y esa es precisamente la razón que da Juan en el capítulo 3 de Primera de Juan. No nos conoce porque no le conoció a él. Como veíamos la semana pasada en el final del capítulo 2, al rechazar y negar al Hijo, también rechazaron y negaron al Padre. Por lo tanto, no le conocen, ni pueden venir al Padre, porque nadie viene ni ve al Padre, sino es a través del Hijo. Amado, como creyentes, tú y yo, tenemos que hacernos de la idea de que el mundo nos va a rechazar. Si al maestro lo rechazaron, si al maestro lo persiguieron, ¿qué no será de sus discípulos? De hecho, la persecución y el rechazo del mundo es evidencia de nuestro fundamento en Cristo. Mateo 5, versos 10 al 12, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, Jesús mismo nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y tal vez podríamos preguntarnos: ¿y por qué el rechazo? ¿Cuál es la razón del rechazo? Y la respuesta es simple. Es por lo mismo que también rechazaron a Jesús. En ese mismo capítulo 15 de Juan que leíamos anteriormente, seguimos más adelante en Juan 15, Jesús explica y dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. En el verso 24 continúa diciendo: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. La razón del rechazo es el pecado. Es que Jesús señala su pecado. Juan 3:20 nos dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso lo rechazaron, porque Él es luz y no querían venir a la luz para que sus obras fueran manifestadas y fueran reprendidas. Jesús los confrontaba con su pecado. Jesús les mostraba sus pecados. Y la cosa, amado, es que una iglesia que anda en luz como Él está en luz, va a hacer lo mismo. Va a descubrir las obras de las tinieblas. Ya lo dijo Jesús: el que hace lo malo aborrece la luz y no viene en la luz. Y si la iglesia anda en luz como Él está en luz, entonces le van a aborrecer igual como aborrecieron a su maestro. Iglesia, basta ya de buscar el reconocimiento del mundo. En vez de buscar que el mundo nos reconozca como hijos de Dios, debemos buscar que reconozcan al Padre a través del Hijo. Y cuando eso ocurra, entonces nos reconocerán como hijos de Dios, pero ya no nos reconocerán siendo parte del mundo, porque si le conocen a Él, entonces también ellos saldrán del mundo. Porque este reconocimiento de aquel que es hijo de Dios es algo que se puede hacer solamente a través del Espíritu, de la revelación del cristianismo. Recuerde que cuando hablamos del mundo, estamos hablando de ese sistema, de ese mundo, de aquel que está alejado
organizado, estructurado, viviendo sin seguir la voluntad de Dios. Y mencionaba y decía que basta ya de reconocer o de buscar el reconocimiento del mundo. Porque solo hay una forma de que la iglesia gane el reconocimiento del mundo, y es apagando su luz. Es dejando de hablar de la realidad del pecado. Es dejando de confrontar al mundo con su realidad de tinieblas. Lamentablemente, hoy en día hay iglesias así, donde hace tiempo que no se habla del pecado, porque no se quiere ofender o porque se quiere, como se dice hoy en día, ser políticamente correcto. Pero la iglesia, tú y yo, necesitamos ser luz. Bien lo dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Amado, y con esto no quiero decir que salgamos ahora como locos a señalar y juzgar a todos como buscando a quien devorar. No, ese es el diablo. Eso es lo que hace el diablo. Él es el que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros, por el contrario, sí tenemos que salir, pero tenemos que ir como Cristo fue, con amor, con compasión, pero con la verdad. No podemos hacer como si no estuviera pasando nada. No podemos ir por el mundo diciéndole a un mundo que está enfermo que está sano. Si estás enfermo, necesitas que tu médico te lo diga. Si tienes COVID, necesitas hacer la prueba y que la prueba te diga si realmente tienes la pandemia, tienes el COVID, para hacer entonces lo que es necesario para tu sanidad. Si está enfermo, necesitas que el médico te diga la verdad. Y eso fue lo que hizo Cristo. Lucas capítulo 5 nos muestra una ocasión en que Jesús estaba con los escribas, estaba cerca de los escribas y los fariseos, y ellos empezaron a murmurar y a hablar contra los discípulos. Y les decían, ¿y por qué comen y beben entre publicanos y pecadores? Y Jesús, escuchándoles, responde y les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es decir, Jesús les está diciendo, estos con quienes estoy, están enfermos. Y él sigue diciendo y le dice, y no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, él les dijo que están enfermos, él les dijo que eran pecadores, pero él estaba ahí, cenando con ellos. Él estaba con ellos para llamarlos al arrepentimiento, para darles la sanidad que tanto necesitaban. Amado, el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este mensaje, amado, proviene de Dios. Como nos dice 2 Corintios 5, 18 al 21, que esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a su iglesia, la palabra de reconciliación. Así que embajadores somos en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Recordándole al mundo que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y entonces, creyendo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh, mirad cuál amor
nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y desde ahí, amado, es que predicamos. Desde ahí es que hablamos del pecado. Desde ahí es que llamamos al arrepentimiento. Desde el lugar de uno que se sabe que estaba hundido en sus delitos y pecados. Pero ahora a través de ese amor asombroso, incomparable, dado por el Padre en Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor, por la fe en Él, hoy somos sus hijos. Y ese llamado es para ti que me escuchas, que estás lejos de Dios, que no has rendido tu corazón a Él. Dios te ama, ha dado a su Hijo por ti y te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Solo tienes que creer en Él y ser parte de la familia de Dios. Para ti que ya eres un hijo de Dios, para nosotros que ya hemos recibido ese amor asombroso y que estamos a la orilla del camino contemplando la hermosura, la belleza de esta bendición y este privilegio de ser hechos sus hijos y ser adoptados como hijos suyos. Para ti termino con una cita del ministro, himnólogo y abolicionista John Newton, aquel mismo que escribió el famoso himno Sublime Gracia. Él dijo en una ocasión, y cito: el amor de Dios, tal y como se manifestó en Jesucristo, es lo que yo desearía que fuera el objeto permanente de mi contemplación. No solo para especular acerca de él como una doctrina, sino para sentirlo y poner todo mi interés en él a fin de que mi corazón esté lleno de sus efectos y transformado en su semejanza. Que con este glorioso ejemplo ante mi vista pueda ser animado a vivir en un espíritu de benevolencia, de amor y compasión hacia todos los que me rodean. Que mi amor pueda estar asentado primeramente en aquel que tanto me amó y luego, por causa de él, difundido a todos sus hijos y a todas sus criaturas. Amado, que su amor, como se manifestó en Jesucristo, sea el objeto permanente de nuestra contemplación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.